¿Qué tal? Bienvenidos a los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán. Estamos transmitiendo desde el Golfo de México para todo el mundo, el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Iniciamos con temas extraordinarios del mundo de la ufología y los grandes misterios del mundo. Aquí, en una parte del Golfo de México, exactamente en donde en 1519 desembarcara Hernando de Cortés, junto con sus compinches, aquellos que una vez dijeron: ahí, en esa zona, hacia allá, hacia el Tenochtitlán, debe de haber más oro, y lo lograron. Que la historia simplemente diga cada quien qué fue lo que hizo y ponga en su lugar a cada quien en donde debe estar. Iniciamos aquí los misterios de Irán. Ya tenemos lista a Viviana Bryson desde Buenos Aires, Argentina, con todo ese mundo de lo último de la ufología internacional, como ella sabe hacerlo, del linaje de Pedro Romaniuk. Viviana Bryson, especialista y sobre todo analista en diferentes medios de comunicación a nivel internacional, aquí en los Misterios de Irán en exclusiva. Algo muy interesante: la Marina de Estados Unidos admite avistamientos de ovnis, y la nota la tiene Viviana Bryson. Vámonos hasta la Argentina con Viviana Bryson. Buenas noches a todos los oyentes. El tema de hoy: la Marina de los Estados Unidos admite avistamientos ovnis. Un portavoz de las Fuerzas Navales asegura que los videos publicados por el New York Times son auténticos. La Marina admite que los 3 videos de ovnis publicados por el prestigioso diario hace unos meses son objetos reales no identificados. La Armada considera que los fenómenos contenidos en esos 3 videos no han sido identificados hasta la fecha. La terminología de fenómenos aéreos no identificados se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves o objetos no autorizados, no identificados, que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares. Estos objetos extraños se movían a velocidad hipersónica con maniobras imposibles. Los videos en cuestión, conocidos como Flyer 1, Gimbal y Go Fast, inicialmente fueron difundidos por este diario. En mayo de este año, los pilotos de la Marina de los Estados Unidos aseguraron haber visto objetos no identificados que se movían a una velocidad hipersónica, y no solo eso, ya que estos cuerpos extraños realizaban maniobras imposibles en el aire frente a la costa este de los Estados Unidos. De acuerdo con los testigos de este acontecimiento, estos objetos no poseían propulsores ni tubos de escape visibles. Sin embargo, podían alcanzar grandes velocidades. Un informe del Pentágono indica que los pilotos explicaron que los ovnis tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando estaban cerca de los aviones de guerra. La descripción que hicieron de la supuesta nave extraterrestre
Era un objeto sólido, blanco, liso, sin bordes, que parecía como un huevo alargado. De las observaciones de los pilotos y los operadores de radar, se desprende que se trata de objetos de aviones muy superior a cualquiera de las aeronaves de los Estados Unidos o de sus aliados. El Departamento de Defensa y la inteligencia norteamericana investigan una decena de incidentes como estos solo en la costa desde el 2015. La captura de las imágenes no fue sencilla, porque las cámaras estaban en modo automático y no pudieron grabarlas hasta el tercer intento. Los objetos aparecieron repentinamente a más de 24.000 metros y luego se precipitaron hacia el mar. Eventualmente se detuvieron a 6.000 metros y se dispersaron. Luego se alejaron del alcance del radar o volaron directamente hacia arriba. Según declaraciones de Ryan Grape, piloto de aviones caza FA-18 Super Hornet, encargado de informar sobre los avistamientos al Pentágono y al Congreso de los Estados Unidos, dijo al New York Times: estas cosas estaban allí arriba todo el día. En un principio, el Pentágono había procurado mantener en secreto este tipo de sucesos a petición del ex senador Harry Reid, pero ahora se dio a conocer que el mismo Reid ha expresado su deseo de que los legisladores celebren audiencia pública sobre lo que saben los militares. Se sorprenderán, dijo, de cómo el público estadounidense lo aceptaría. El primer video, que mostraba un objeto no identificado, fue tomado el 14 de noviembre del año 2004. El segundo clip fue capturado el 21 de enero del año 2015 y muestra otro vehículo aéreo con pilotos comentando lo extraño que es. El tercer y el último video también fue tomado el 21 de enero del año 2015, pero hasta el momento no se ha identificado si es el mismo objeto o se trata de uno diferente. Ante estos sucesos, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, comentó que se le informó sobre los avistamientos OVNI no identificados por parte de los pilotos de la Marina, pero se mostró escéptico sobre la existencia de los ovnis. Tuvo una reunión muy breve al respecto, pero la gente dice que está viendo ovnis, agregó. Sin embargo, al principio de este año, hizo referencia a las supuestas declaraciones de los pilotos de la Marina. Esto ha sido todo por hoy. Soy Viviana Bryson, desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Viviana Bryson. Hay algo muy interesante que, bueno, no que Estados Unidos sepa de esto, porque obviamente lo saben desde los años 40, sino que lo esté dando a la información, todo esto, a la opinión pública, abiertamente, y sobre todo en medios oficiales, como es la Marina de los Estados Unidos, que bueno, solamente les faltaba eso, ¿no? Algún presidente, uno que otro por ahí, prometió que iban a hablar sobre el tema OVNI. Nunca los dejaron, no les permitieron. Barack Obama también dijo antes de entrar que iba a ser pues del dominio público sobre la cuestión del tema de los ovnis. Y bueno, no fue así.
También un chispazo por ahí de luz sobre el tema OVNI. Creo que trató de decirlo el famoso Jimmy Carter. No fue así, no lo dejaron. Este señor Trump tendrá ideas así medias fascistas, tendrá ideas a veces medias locas, pero él está más cercano a Oriente que otros presidentes. Oriente, hay que recordar, Oriente, hay muchos países que no ocultan el tema OVNI, de la presencia extraterrestre, como es Rusia, que saca en medios informativos, e incluso oficiales, la presencia de objetos voladores no identificados, y como lo es otros países de Oriente. Occidente, recuerda usted muy bien que ellos pues son de la OTAN, una organización que ya no debería de existir porque fue creada totalmente con el lado contrario de lo que es el Pacto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue un pacto de Occidente para la Segunda Guerra Mundial, que ya no debería de ser porque fue creada especialmente para la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, estos aliados se reparten el mundo, y el día de ayer ocurrió algo en Francia. Yo se los pongo así como un anexo. Se han repartido el mundo que les importó un comino al gobierno de Francia hacer pues una vendimia de oferta, a ver quién era el mejor postor de piezas arqueológicas de aquí de México, piezas arqueológicas en las cuales pues un 70-80% eran piezas originales, y ponga usted que el otro 20% pues hayan sido hechas de forma artística, no basadas en algunas piezas ya hechas, sino de forma artística. Pero un 80% eran originales y eran de la zona de aquí del estado de Veracruz y otras de otros estados de aquí de México, pero prehispánicas, auténticas. Bueno, ellos hicieron esta vendimia, pues no se le puede llamar de otra forma, en donde sacaron un dineral en euros, que les importó un comino, les importó nada que hayan sido piezas robadas de México, sustraídas de aquí, que nos pertenecen. Así como le ha ocurrido a México, se lo han hecho a Perú, se lo han hecho a Bolivia, se lo han hecho a muchos países en donde las piezas prehispánicas abundan, y esos saqueadores no tienen ve usted el grado de mentalidad, que esas piezas terminan, ¿saben en dónde? En la sala de una casa, simplemente pues para contemplarla. O sea, se toman su vinito y están de adorno en una esquinita, ahí en la sala de la casa de una persona multimillonaria, que dice, ¿por qué no? Voy a darme el lujo, ¿no?, de tener una pieza original maya, tolteca, azteca, inca. Total, el dinero lo hace todo, y vemos que les importa un carajo todo. Así es este planeta, y aquí nos tocó vivir en este mundo. Vámonos hasta al otro lado. Allá se encuentra, al otro aquí, a la parte media, en Sudamérica, se encuentra Gladys Córdoba, en el Perú. Vamos a escuchar, seguramente algo interesante nos debe tener en manos. Gracias, René, por el pase y por esta oportunidad de compartir una vez más con todos los amigos que nos escuchan en estos momentos y los que nos escucharán en diferido.
Bueno, quiero contarles que acá en Perú, el 28 de este mes de septiembre, se realizará el primer Congreso de Ufología y Seres Inteligentes de Origen Desconocido. Seres Inteligentes de Origen Desconocido, SIOT, ¿no? Yo estoy muy contenta por esta oportunidad en la que voy a también exponer en ese congreso, en estas conferencias que se van a dar, y voy a hablar sobre estos seres que tienen la capacidad de tomar la forma y la apariencia externa que deseen, ¿no? ¿Existen naves? Sí, existen naves. Es muy probable que existan naves de origen no terrestre, ¿no? Yo en una oportunidad vi uno, pero no lo logré grabar, no, me quedé en shock en ese instante porque era demasiado impresionante. No es el platillo volador el que todos ven, no, yo vi una cosa completamente diferente. Pero bueno, ¿existen naves? Sí. Pues por otro lado, yo creo que estos seres inteligentes, no creo, lo que yo he visto, y ahí están las evidencias, porque no es una creencia, sino es una experiencia que se ha vivido, que se ha experimentado y que estoy compartiendo referente a estos seres que no tienen, a veces muchas oportunidades no tienen una forma definida, toman la forma que deseen y pueden incluso convertirse en aves o personas, seres que pueden traspasar las rocas, desafiar la física y la gravedad en sus vuelos. Entonces muchas veces uno se queda increíblemente sorprendidos. ¿Qué es lo que hacen acá? Pues no tengo yo la certeza desde cuándo están o cuál es la finalidad del coexistir con nosotros. Yo creo que simplemente ellos coexisten en la tierra al igual que lo hacemos nosotros, y ellos no se preocupan directamente por nuestra vida diaria o nuestros quehaceres, ¿no? Nos dejan libres ahí, así como nosotros tenemos de pronto, qué sé yo, un nido de hormigas en el jardín y sabemos que están ahí, pero no les damos mayor importancia. Muchas veces me da esa sensación. Últimamente han permitido que ser grabados, ser fotografiados con mayor frecuencia, se dejan notar. Parece al parecer hay por ahí alguna finalidad, porque de lo contrario, si ellos no quisieran, no se mostrarían, no, por ejemplo, en mi caso, no me enviarían señales, ¿no? Señales lumínicas, señales de flashes, resplandores, para que yo observe dónde se encuentran y poder grabarlos, porque el cerro es bastante grande. Si ellos no me dan una señal, yo no podría identificar en qué lado están. Entonces muchas veces ellos hacen las señales y yo los grabo, ¿no? Pienso que hay alguna razón para eso, y no solo conmigo, sino con muchísimas personas más. Se presentan y se dejan grabar, muchas veces en formaciones también diversas en el cielo. Hacen formaciones triangulares que si uno lo ve de noche, estos puntos brillantes en forma de un triángulo, uno puede decir, es un triángulo, es una nave triangular, ¿no? Pero yo he visto también en pleno día, estas formaciones en el cerro. Hace poco tengo una amiga que ha llegado a Puno y ha tomado una fotografía donde aparece exactamente tal cual una formación triangular muy perfecta, 3 puntos, que si de noche hubiera resplandecido, pues se diría eso, es una nave triangular, como muchas veces se ha pensado. Estos seres tan inteligentes, tan hábiles, pues muchas veces juegan con nuestra mente, como digo, tomando formas muy comunes, y nos desconciertan muchas veces, ¿no? Porque de ver algo que parece un plástico común, luego convertirse en un hombre, pues realmente
te desconcierta, pero esa es la capacidad que ellos tienen de mostrarse, de hacer, de tal vez yo a veces pienso que juegan conmigo, que se divierten conmigo, ¿no? Porque se muestran de una u otra forma y fácilmente pues a veces te podrían confundir. Bien amigos, yo les invito a todos el 28 de este mes, se va a transmitir, espero que no haya problemas ni inconvenientes, de no haber ninguna de estas dificultades. Se va a transmitir esta conferencia en vivo y en directo por mi canal de YouTube, Gladys Córdoba. Mi icono es una mariposa rosa, así que quedan todos cordialmente invitados a acompañarme en esta conferencia. Un abrazo, cariños para todos. Muchas gracias, Gladys Córdoba, que les hace ahí una invitación para este mes, esta videoconferencia, aparte que nos habló de los SEOTs. Bueno, les hace esta invitación. Continuamos aquí en los misterios de Irán, señores. Bien, vámonos a algunos datos ufológicos. Recuerde usted, aquí se estudia también la ufología, que quiere decir los datos ufológicos a través de la historia, pero vamos a contemplar los, pues, se puede decir los contemporáneos, no tan antiguos, como el caso que ocurrió en Argentina, allá un día 3 de octubre de 1988, que parecía una invasión ovni. En Argentina es uno de aquellos países que por razones que no se escapan, reporta gran cantidad de macroavistamientos. El ocurrido la tarde-noche del 3 de octubre de 1988 al noroeste del país fue uno de los más importantes, si no es que fue el más importante. Los hechos comenzaron hacia las 20:30 horas en las ciudades norteñas de Salta, en Belén también, en Bahía Unión y Baltasar Brown. Los cientos de testigos describieron el objeto como una pelota fuertemente iluminada o un plato con bordes muy blancos. A esa misma hora, en Mendoza y otras localidades como Rivadavia o San Rafael, los testigos observaron un aparato con una aureola luminosa redonda de centro ovoidal, tamaño muy grande y predominante, pues un color anaranjado. Este viajaba en dirección al oeste hacia la zona de los Andes. De inmediato quedó descartado que se tratara de un meteorito, debido a que el objeto realizó varias frenadas en su vuelo como si se detuviera antes de acelerar de nuevo, cosa que es muy típica en los ovnis. Ahí de pronto pueden acelerar, pueden hacerse más grandes, luminosos, de pronto pueden salir volando a grandes velocidades. Maniobras que no puede aparato terrestre hacerlo, simplemente escapan a toda tecnología que se pueda conocer, señores. Cheque usted, mire, precisamente fue en el aeropuerto de Ailaibal, ahí en Salta, un operador constató la detección en radar del ovni que acabo de describir. En la zona de Catamarca, un locutor radiofónico llamado Rafael Bruno describió el objeto como una masa triangular muy brillante que cambiaba de color hasta que finalmente se convirtió en una bola de fuego. El ovni, observado desde Catamarca, llevaba dirección a la provincia de La Rioja, desde donde los testigos aseguraron que el objeto efectuaba constantes cambios de rumbo y velocidad. Hubo también observadores que incluso aseguraron haber visto no un ovni, sino dos volando uno muy cerca del otro. También en San Luis el objeto llegó a detenerse en el cielo, provocando la sorpresa de muchos testigos. Tiempo después, entre las 21 horas y las 21:30 horas, el objeto es observado en Córdoba y descrito como una esfera de diversas coloraciones. Y bueno, en Bélgica el día 30 y 31 de marzo de 1990, bueno, pero esto es reconocido ya por muchos ufólogos y vamos a dar cita sobre este caso, que puede parecer una exageración, pero quizá no lo es. El caso que se narra a continuación para ustedes tiene todos los ingredientes para ser considerado el mejor y más documentado de la historia. Los hechos, como quizás sabe usted, pues vienen
enmarcados en un espectacular contexto. La oleada de avistamientos ovni que asoló a Bélgica entre finales de 1989 y comienzos del 91. Cuantitativamente, la oleada no tiene parangón. Unas 3.000 observaciones, sí, repito, unas 3.000 observaciones registradas e investigadas, aunque en algunas fuentes elevan la cifra incluso a 10.000 episodios ovnis diferentes. Fue una oleada que tuvo su apogeo la noche del 30 y 31 de marzo de 1990 y que mereció una intensa investigación oficial a cargo del mayor Lambrecht. A su informe, al que hemos tenido acceso, se señala que los acontecimientos comenzaron a las 11 de la noche, cuando en el centro de control de radar de la OTAN en Glons recibió la primera de una larga serie de comunicaciones de gendarmes alertando sobre la presencia de un aparato triangular con 3 luces blancas y muy potentes en cada uno de los vértices. En el centro del objeto, los gendarmes describieron un potente foco de luz vermellón. Hasta 18 agentes de los cuerpos de seguridad fueron testigos de la presencia de este ovni en la región de Brabante. Minutos después, los gendarmes observaron la presencia de otros 2 ovnis muy parecidos al primero y un cuarto, en forma de triángulo isósceles, que parece estar situado en una cota aún más baja. Hacia las 23:15 horas, del radar de Glons captó en sus pantallas un eco no identificado 5 kilómetros al norte del aeropuerto de Beaubassin, desplazándose a 20 nudos, o sea, unos 45 kilómetros por hora, en dirección oeste. 13 minutos después, un superior de los gendarmes, el capitán Pinson, se desplazó al lugar de las observaciones, certificando la presencia de los objetos que se movían simplemente en formas vertiginosas. A las 23:49 horas, otra estación de radar en Somerset detectó lo que al parecer era el mismo eco que el descrito por Glons. Este último centro, fueron 7 minutos después, ordenó la salida de 2 F-16, y aquí está la cosa de color de hormiga. Mandaron, ya una vez que envían estos F-16, estos aviones, o sea, quiere decir que esto ya es serio. O sea, estos aviones no despegan, al menos que haya una orden de cuestión de índole nacional, o sea, de seguridad nacional. Bueno, estos F-16 salieron para identificar, imagínese usted, identificar estos ovnis. ¿Cuándo los van a identificar? Nunca. A tener que los radares detectaban tan solo un eco. Por eso salieron estos F-16. La misión de las 2 casas, estos F-16, iba a durar 1 hora y 10 minutos aproximadamente, guiados por sus torres de control, según sus instrucciones de dichos gendarmes, como testigos visuales. Los pilotos detectaron en sus pantallas de radar el objeto no identificado cerca de las 0:13 horas. En ese momento el ovni fue situado por los F-16 en Lock-on, término aeronáutico simplificando, que vendría a decir que en ese momento, si hubiera existido en orden, podrían haber disparado sus letales misiles sobre el objeto. O sea, estaban en lock-on, quiere decir que lo tenían a la vista, porque los sistemas electrónicos que dirigen esas armas ya lo tenían catalogado como blanco a seguir. Por fortuna no existía orden de ataque a los ovnis. Tras esa primera detección, los pilotos presenciaron una maniobra del todo increíble. El objeto se catapultó a una velocidad, cheque usted, de unos 220 kilómetros por hora a unos 1600 kilómetros por hora, bajando 3000 metros de altura a poco más de 1500 metros. Poco después, la señal ovni en los radares de tierra se diluye casi totalmente. Una cosa increíble ocurrido en Europa. Y si ellos creían que eran las grandes potencias, al ver estas naves como simplemente vuelan por doquier y en la forma que ellos gustan y quieren, pueden aparecer, desaparecer, ser visuales, no ser visuales, aventársele a los aviones que lo persiguen, e incluso enviar rayos a personas, e incluso ir en colisión
en aspecto de colisión hacia aviones comerciales, como ha ocurrido, como hay casos documentados. Es todo un fenómeno muy vasto, y una vez Freixedo dijo, y lo ha dicho muchas veces, pero la primera vez en uno de sus grandes libros puso el fenómeno ovni, a veces tiene tintes ilógico absurdos, poco entendible para esta mente humana a veces. Bueno, vámonos a un lado del Perú. Ya se encuentra Juan Carlos Aliaga, nuestro amigo corresponsal e investigador del fenómeno ovni. Bien, ya tenemos en la línea a Juan Carlos Aliaga, allá en Santa Cruz, Bolivia. Hablar de zonas calientes en lo referente a la temática ovni en Bolivia es referirnos a lo que es, en este caso, el lago Titicaca, Tiahuanaco y el Salar de Uyuni. Son los lugares más conocidos de acá, de esta zona boliviana. Pero, ¿qué ocurre en el otro extremo del país, en la región oriental? Existen dos, bueno, en realidad serían 3 zonas actualmente, pero 2 zonas que eran las más comunes. Está la región de Roboré, por la cercanía de Chochis, que es una región donde se ha visto siempre presencia de ovnis continuamente, también en lo que es Amaipata. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente en estas regiones? Se está dando lo que es, y de sobra seguramente muchos conocen, los incendios forestales que lastimosamente han dañado mucho de estas zonas. Cabe recordar que hace meses atrás yo tuve la oportunidad de tener una experiencia, incluido juntamente a la grupo de periodistas de Telemundo de Estados Unidos, la cual voy a relatar para que se enteren qué es lo que sucedió en esa época y lo que está sucediendo actualmente con los desastres estos de la quemazón, el incendio forestal. Bien, ocurre que ya entre el 5 y 4 de abril de este año se daba la noticia de que en la región que se llama Guarayos, que está aproximadamente unas 6 horas de la ciudad de Santa Cruz, canales locales se enteraron ya de que estaba habiendo un avistamiento masivo de ovnis en esa región que es Guarayos. Bien, entonces se contactaron conmigo estos amigos de la prensa justamente acá de Santa Cruz y me mostraron los videos y todo aquello. Y también se noticiaron ya, seguramente por sus propios medios o también viendo seguramente noticias bolivianas, los periodistas de Telemundo, los cuales ya el día 6 de abril de este año justamente vinieron y tuvimos la oportunidad de ir desde las 6 de la tarde, valga la redundancia, del 6 de abril a las 18 horas llegamos a la localidad donde estaba justamente la presencia de ovnis hasta el día 7 de abril. Prácticamente pernoctamos toda la noche. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Sucede que nosotros tuvimos la oportunidad de llegar al lugar y una persona que vive en el sector nos dijo que si queríamos ir hasta donde él ya había tenido ya previamente avistamientos. Le dijimos que sí. Obviamente los periodistas, como son más acuciosos, dijeron, bueno, veamos qué sucede y si se da un avistamiento bien y si no, no. O sea, ellos estaban dispuestos a aquello, pero como ellos tienen una forma de trabajo muy diferente a lo que se estila acá en Bolivia, quisieron tener la noticia de primera mano y ver si hay evidencias o no. No era una notita de 15 minutos ni nada de aquello. Bueno, llegamos hasta el lugar, tuvimos que ir a esperar una hora y media allá, porque le estaba dando de comer a algunos animales que tiene aquí, porque estaba anocheciendo para que se vayan a dormir. Y luego de ahí, a eso de las 8, nos dijo, vayamos hasta donde aparecieron estos objetos. Él es una persona, digamos, de campo, que no conoce nada de este tipo de cosas y tampoco tenía el interés, digamos, de que se conozca su predio y todo aquello, ¿no? Entonces nos fuimos ahí y a eso de las 8 hasta las 9 no había absolutamente nada fuera de lo común. Sí, una noche totalmente estrellada y valga recalcar lo siguiente, es que en ese lugar no hay carreteras cercanas, ¿ya? Es un camino de tierra.
ya tampoco hay alumbrado público para que uno se confunda con focos o luminaria pública, tampoco existe otro tipo de, vehículos que transiten constantemente ahí, o sea, prácticamente vacío. Entonces fuimos hasta el lugar a eso de las 10 menos cuarto, aproximadamente 15 para las 22 horas, ya llegamos al lugar y es ahí donde vimos primero un objeto que se acercaba, y por eso valga ese comentario de que no hay carreteras, entonces no había cómo confundirse de que era un objeto que se estaba acercando de la lejanía hacia nosotros, porque se veía, primero era parecido a los faroles de un vehículo, ya que se estaba acercando, luego vimos, observamos y empezamos a comentar que era una experiencia bonita, etcétera, etcétera. De ahí no pasó nada hasta eso de las 11:30, 23:30 de la noche, cuando ya efectivamente a eso se vio a lo lejos unas criaturas que estaban aproximadamente unos 3 kilómetros aproximadamente del lugar, y que nosotros podíamos observarles y avanzaban, o sea, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, se podía ver que avanzaban unos 10 centímetros, obviamente a la distancia, ¿no? Con una coloración como aura, como una luminosidad sobre ellos, debe ser un verde azul, un tono verduzco azulino, y entonces tenían como una especie de artefacto, podríamos decir así, como una linterna que alumbraban ya el lugar, y que justamente podían avanzar y iluminarse a sí mismos. Luego se cortó, posiblemente hayan avanzado otros 10 centímetros, o sea, a la distancia, repito, y de ahí pudimos ver que se volvió a encender. Otra vez caminaron por segunda vez otro tramo parecido, se apagaron, y otra vez otro tramo similar, y en esta ocasión con un reflejo de su artefacto, linterna, por así decirlo, era un poquito más corto el haz de luz que alumbraba hacia ellos, ¿no? Como buscando el camino cuando uno está con una linterna. Eso sí nos llamó la atención poderosamente, y entonces de ahí ya fue ya la medianoche, no hubo novedades, nos fuimos hasta un galpón a la intemperie también, porque estuvimos en plena carretera, o sea, en pleno camino, porque carretera no es, ya, y nos trasladamos hasta ese lugar. Era ya de la 1 de la mañana aproximadamente, hacía frío, nos pusimos unas mantas encima y estuvimos ahí hasta eso de las 3 de la mañana, no había novedad alguna. Después volvimos a la camioneta del señor y nos llevó hasta su casa, o sea, desde donde habíamos partido a las 18 horas día anterior, y nos dice, bueno, que estemos ahí y que nos íbamos a preparar para descansar, porque no habíamos dormido nada. Y entonces en eso ya vimos en el cielo, cerca a unos árboles, a la distancia, que se acercaba otro objeto bastante interesante, que se movía de izquierda a derecha lentamente, en ocasiones de arriba a abajo. Eso era ya casi las 4 de la mañana, porque del lugar donde estábamos tardamos casi aproximadamente 1 hora en llegar al lugar, etcétera, ¿no? Vimos de arriba a abajo que se movía, en otras ocasiones se acercaba, se alejaba, e increíblemente esto duró aproximadamente desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana aproximadamente, antes que salga el sol. Y minutos antes de que se pierdan las estrellas de lo que estaba en la madrugada, se fue hacia el espacio, o sea, se vio cómo se disparó hacia el espacio. Entonces, en otras palabras, ha sido un contacto primero de primer tipo y tercer tipo a la vez, y un segundo, por así decirlo, porque estaba más cerca a la nave. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante. ¿Y por qué me refiero a esto, a Guarayos? Porque actualmente también se está quemando esta región, e increíblemente tanto la región de los Chochis, que es también acá en Santa Cruz, y lo que es este lugar de Guarayos, se está quemando, y me parece que esto es para ocultar algunas evidencias, pienso, porque todo incendio no es de forma natural, no se crea de forma natural, es provocado. Entonces puede que haya una mano negra por ahí para evitar que sigan habiendo este tipo de avistamientos. Y por lo que tengo entendido, pobladores, yo tuve la oportunidad de mandar mensajes y hablar por teléfono, me dijeron que actualmente ya no se ve nada de estos aparatos, o posiblemente ya nos estaban anunciando que algo iba a suceder, como siempre lo hacen antes de un gran desastre en cualquier parte del mundo.
Soy Juan Carlos Aliaga para Misterios de Girán, Bolivia. Muchas gracias, muy interesante, Juan Carlos Aliaga, lo que nos estás platicando, porque es parte de tu vida, te vuelves parte del mismo fenómeno. A veces los investigadores nos vemos inmersos dentro de la fenomenología ovni, a veces nos volvemos también en de ser juez aparte. Y así es esta situación. Estás investigando, pero como estás en el sitio tal, donde hay registros de ovnis, de avistamientos, de encuentros, pues te toca estar ahí también dentro de la fenomenología. Tener encuentros, tener avistamientos. Yo mismo los he tenido. Como investigador a veces no me gusta platicar mis experiencias, pero bueno, cuando a uno le ocurre, pues es trascendente, es como Juan Carlos Aliaga aquí lo está narrando. Imagínate, toparte con esto, estar viendo unos seres de pronto, que no, son humanos. Bueno, a mí no me ha tocado ver ese tipo de seres, pero sí he visto unas cosas increíbles de ovnis, de luz, como la que uno de los que me inclinó mucho también a hablar de esto, en 1991, cuando yo tenía 21 años, se acerca un objeto volador no identificado de norte a sur en la ciudad y puerto de Veracruz. Pero esto que yo les narro, así simplemente les voy a decir, no es algo que yo busqué. Estaba yo, recuerdo, en la parte inferior de la casa, estaba yo viendo la tele, pero yo sentí como una necesidad de subir al techo. Cuando subo, voy viendo una luz, pero fue lo primero que vi. Ni tan siquiera anduve yo buscando, no. Subo y lo primero que observo fue una luz desplazándose por encima de la ciudad. Mis ojos la van siguiendo la luz de una forma lenta. Es que estoy recordando exactamente el momento en este instante, cómo fue. Y esa luz se desplazaba de una forma tan armoniosa, sin sonido, sin nada. Era simplemente un punto de luz viajando un poco más abajo de las nubes. Se fue acercando a la zona, yo estaba en la zona sur del puerto de Veracruz, se fue acercando hacia más o menos, se puede decir, donde yo me encontraba geográficamente en el puerto. Y ese objeto de pronto para en el cielo y se empieza a iluminar en una forma grandiosa, como si fuera un juego pirotécnico, pero cosa que no podría ser, porque un juego pirotécnico pues no viaja a través de toda la ciudad y de pronto se empieza a iluminar. Era un color blanco, extraordinariamente blanco. Yo pienso que cualquier persona que vivía en esa zona pudo haberlo observado. Para los que viven aquí en el puerto de Veracruz, eso fue más o menos a la altura de las bajadas, muy cerca del aeropuerto, precisamente. Fíjese usted que lo tuvieron que haber detectado. Estamos hablando por aproximadamente en el 91. Aquí se registraron varios casos yo tuve testimonios de encuentros de personas también que vieron ese objeto y que lo vieron incluso acercarse de mar a tierra, cómo entró este objeto. Y bueno, fueron muchas las personas que tuvieron este avistamiento de un extraño objeto, probablemente dos, no sé, pero algo anduvo sobrevolando la zona de aquí del puerto de Veracruz, que muchos, a lo último, algunos escépticos por ahí, que ni tan siquiera investigaron bien, dijeron que se trataba de un avión que venía de la zona de acá de Campeche, y que bueno, que era un avión. Seguramente un avión se prende, se ilumina y viaja sobre la ciudad de Veracruz, se detiene, se ilumina al entorno, baja y sube. No, simplemente les digo, aquellos que creen que fue un avión que venía de la zona de Campeche, no, señores, fueron muchas cosas. Yo tengo los testimonios de mucha gente
que incluso pudieron observarlo cerca de sus viviendas, este objeto, porque los ovnis, si algo tienen, es que cambian en su forma, en su forma física. Si son de luz, pueden transformarse de grandes luces a pequeñas luces, o de pequeñas luces a grandes luces. Es algo totalmente extraño para nosotros desde nuestro punto de vista mental, en comprender y entender esta tecnología que no tiene nada de místico. Si nos vamos a los puntos de vista científicos que probablemente nosotros no comprendemos y no entendemos, así como si nosotros le ponemos una computadora a alguien de la Edad Media, simplemente su mente no va a entender ni papas, o sea, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la ciencia está avanzada conforme a nuestro punto de vista tecnológico, cientos, miles de años, y por qué no, hasta millones de años. Entonces ahí viene lo ilógico, absurdo. Bueno, señores, estos los misterios dirán. Y bueno, ya para despedirnos, hacemos pues una breve sinopsis sobre la alternativa paranormal de las abducciones desde un punto de vista científico. Mire, desde que John Keel, Jacques Vallée, Jerome Clark y tantos otros ufólogos sugiriesen los paralelismos, quiere decir que esto se encuentra muy entrelazado con el fenómeno y otros aspectos de lo paranormal, ha pasado mucho tiempo esa hipótesis y ha ganado más adeptos, algunos de los cuales abogan por una respuesta eminentemente parapsicológica para el problema de los raptos por extraterrestres, amparados en la indiscutible relación que existe entre algunas abducciones y la fenomenología paranormal. Algunos autores plantean los raptos y todo el fenómeno ovni como una especie de vasta materialización de arquetipos provocada por el inconsciente del testigo, o más probablemente por el inconsciente colectivo de la humanidad. El carácter casi onírico de la mayor parte de los relatos del rapto entroncaría perfectamente, según para los ufólogos, con las características elementales de los poltergeist, las sesiones espíritas u otros fenómenos que, según la parapsicología, estarían originados exclusivamente por las facultades psicocinéticas de la mente humana. Esta hipótesis aportaría respuestas un tanto fáciles a los casos que muestran evidencias no meramente testimoniales. Así pues, las cicatrices que se presentan en su cuerpo, tanto abducidos, serían simplemente el resultado de un proceso psicosomático similar al de los estigmatizados. Las huellas de los aterrizajes serían producto de un efecto fitometarquia o fitomanatosis, y las luces nocturnas a un pre-post-abducción idioplastias. Pero realmente resulta indiscutible esta hipótesis, pues se pretende resolver un misterio con otro misterio. El enigma de las abducciones, resuelto a través de las desconocidas capacidades parapsíquicas, no sería vasto. Mire, pero pese a ello, la mejor definición que se ha escuchado sobre la probable naturaleza de las abducciones viene de uno de los mayores defensores de la hipótesis paranormal, nuestro compañero, el señor José María Casas Uget, investigador. Casas Uget, fundador del Centro de Estudios Interplanetarios, se concibe los contactos ovni como sueños materializados, refiriéndose al carácter casi onírico de la mayoría de las experiencias de una abducción. En ellas el testigo puede ser transportado hacia la nave, levitando, atravesando paredes y techos, enfrentándose a entidades abstractas semietéreas, proyectándose hacia el futuro o el pasado, viajando a otros mundos, viéndose en dos lugares a la vez. En muchas ocasiones los protagonistas de abducciones nos han confesado que ellos mismos dudarían de la realidad de su experiencia si no conservasen
las cicatrices de sus cuerpos, las huellas circulares en el pasto quemado del jardín, o el testimonio de vecinos o amigos que vieron ovnis en la zona el día del secuestro. Partiendo de una aceptación a priori de las capacidades parapsicológicas del cerebro para influir o modificar la materia a distancia, o sea, la psicocinesis, podríamos imaginar complejos procesos de modificación molecular para crear efectos fotónicos, materializar naves discoidales e incluso crear entidades energéticas similares a espíritus creados ectoplasmáticamente por los medium espíritas o parecidos a los tulpas fabricados energéticamente por los lamas tibetanos. Esas entidades energéticas que en este contexto adoptan el arquetipo fetal de enanos macrocéfalos obedecerían ética, estructural y estéticamente a los patrones mentales del mismo abducido, lo cual justificaría las limitantes científicas y técnicas que resaltan en el interior de las supuestas naves de los secuestradores. Todo ello obedecería, a decir de los paraufólogos, a algún tipo de proceso, plan cósmico regido por Gaia o por el inconsciente colectivo de la raza humana, con fines evolutivos aún no demasiado claros. La cosa es que siguen ocurriendo estas abducciones y estos arrebatos al cielo. Las cicatrices siguen estando ahí. Y los testigos también, vecinos, afirman que esta persona desapareció, como el caso de Ernesto Jiménez, como el caso que he investigado en la zona de Jalapa, como en la zona sur del estado de Veracruz, el caso de Julio Chagala, que hay huellas de este objeto que descendió frente a su vivienda. Todas estas cosas nos indican que es un fenómeno meramente físico, pero también parafísico. Señores, se nos acaba el tiempo. Esto los misterios dirán. Nos vemos el próximo viernes. Con los investigadores que realmente están casi un 100% metidos en esto día tras día, investigando, reflexionando, leyendo, estando en los sitios, pero sobre todo presentándolo a la opinión pública para que alguien como tú, que tuviste una experiencia similar, se vean reflejados ante una realidad poco aceptada en una sociedad que aún todavía perdura con ciertos estigmas de tradiciones, costumbres, y que no desean renunciar ante otras realidades alternas, porque les cambiaría su mundo y eso causa a veces temor. Muchas gracias. Mi nombre es René Irán.